El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Es el medio y es la forma en que Dios se revela a la humanidad. En los varones ya tenemos poco más de un mes estudiando el libro de Hebreos. Empezamos a estudiarlo en realidad, el libro de Hebreos. Y el primer versículo del libro de Hebreos dice precisamente eso, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por sus siervos los profetas, hacíamos alusión a eso. Él pudo, si Él hubiera querido, y no podríamos cuestionarle absolutamente nada a esto, Él pudo haber hecho la creación como lo hizo, pero dejarla a la deriva. Dejar que aquellos seres que Él había creado, que Él creó, siguieran el curso natural, por decirlo así, de las cosas y dejarlo así. Es más, hasta en un sentido de ira correcto, Él pudo, en el momento en que Adán y Eva pecaron delante de Él, Él pudo, y Él tenía todo el derecho de hacerlo. Él tenía toda la potestad para hacerlo, pero no lo hizo. Cuando Él supo, porque ya sabía que sí iba a suceder, así lo vemos en el relato, que Adán y Eva habían pecado, mire esto qué precioso, Él fue a buscar a Adán y a Eva. Y aquellos estaban escondiéndose, ¿se acuerdan? ¿Dónde estás?, le dijo el Señor. Aquí estoy. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y después empieza, ¿verdad?, a hablar ya cosas más específicas. Pero qué maravilloso es eso, hermanos. Le comento esto no es parte del mensaje, ¿no? Simplemente estaba meditando en la letra del himno que acabamos de entonar, que es un privilegio y es un honor contemplar a Dios, contemplar al Rey. Señor, qué bendición poder estar en tu casa, venir a contemplar un poco, Señor, de lo mucho que tú eres, de lo grande que tú eres. Permítenos en este día, como ya lo hemos hecho, Señor, todavía adorarte mucho más. Permítenos en tu palabra verte a ti, Señor, contemplarte a ti y caer, Señor, en el buen sentido de la expresión, rendidos a tus pies una vez más, por quien eres, porque eres el Rey, porque eres el Señor. Bendice este tiempo, Señor, por favor, que vamos a meditar en tu palabra y que tú sigas obrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses, hermanos, por favor, capítulo 1. Filipenses 1. Mientras están buscando la porción, quiero agradecerles, hermanos, a todos ustedes que estuvieron orando por su servidor. La semana pasada, el domingo, no estuvimos presentes. Desde el lunes de esa semana o de la semana anterior salimos, estuvimos en la ciudad de Querétaro, estuvo su servidor en la ciudad de Querétaro en una reunión del Comité de Misiones del Compañerismo junto con el Consejo del Compañerismo. El miércoles en la mañana salí de la ciudad de Querétaro a la Ciudad de México, para de ahí volar a Ciudad del Carmen, Campeche. Tuve la bendición en esos días de visitar al hermano Daniel, a la hermana Andy y a sus dos niñas, a sus dos hijas, ¿verdad? Señoritas ya las dos, Daniele y Evelyn. Estuvimos allá en Ciudad del Carmen. Tuve la bendición también del miércoles que llegué a Ciudad del Carmen compartir la palabra de Dios en un culto de oración que tienen los hermanos ahí. Les pido, hermanos, que sigamos orando, obviamente por todos los misioneros de nuestra iglesia, por todos aquellos a quienes apoyamos, pero especialmente les pido que sigamos orando por el hermano Daniel. Desde hace un tiempo para acá, él y su familia están atendiendo en realidad dos obras, una en Ciudad del Carmen y otra en la ciudad de Campeche. Y claro, esto es algo desgastante, esto es algo muy pesado,
y estamos buscando, tanto él como de alguna manera en el comité de misiones, estamos buscando que llegue el momento en que él pueda establecerse en un solo lugar y de ahí mismo, pero de los hermanos, no necesariamente él, se pueda atender la otra obra. Entonces oremos mucho por él, por el hermano Daniel, que Dios le dé sabiduría, y por el grupo que está pastoreando en los dos lugares, en Ciudad del Carmen. Estuve ahí el miércoles en la noche, el jueves en la tarde, ya casi en la noche, salimos de Ciudad del Carmen a Campeche, y el viernes en la noche fue cuando empezó la actividad para la que me invitaron, que fue una concentración juvenil del sur del país, ¿verdad? De ahí de esa zona de la península de Yucatán. Había jóvenes que venían de Chiapas, que venían unos de Cancún, otros de Cozumel, otros de Playa del Carmen, de Villahermosa, de la misma ciudad de Campeche, de Ciudad del Carmen. Eran alrededor de unos 140, 150 jóvenes que se concentraron, se reunieron ahí, y Dios me dio la bendición de predicarles a ese bello grupo el viernes en la noche, el sábado en la mañana, el sábado en la noche, el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Gracias a Dios pudimos estar ahí con ellos. Para mí fue una experiencia muy particular, muy especial. Hacía mucho que no les predicaba a los jóvenes, que no les enseñaba, y fue algo un tanto retador. Yo les decía a los hermanos ahí que hay principalmente dos auditorios que me imponen más. Bueno, en realidad son tres, les decía, son tres. El primero es Dios mismo. Y en realidad cuando uno está predicando, uno predica primero delante de Dios, porque Dios ahí está, porque Dios te está viendo. Y es algo que impone, es algo que nos debería hacer temblar a los predicadores. Después les decía, otro grupo, o más bien un grupo que me impone, ¿verdad? Porque el Señor, aunque pudiéramos contemplarlo como un grupo, es mucho más que un grupo, pero el otro grupo es los jóvenes. Porque predicarles a los jóvenes no es tan fácil como parece. Debes de alguna manera, sin caer y sin rayar en cosas incorrectas y en principios que no estén en la palabra de Dios, debes de hacer una predicación dinámica y una predicación que atrape la atención de los jóvenes, insisto, sin llegar al punto de entretener a los jóvenes, porque no es el caso, no se trata de eso. Tienes que predicarles de una manera tan dinámica que ellos entren y entiendan lo que se está viendo y no los pierdas. Y mire que perder a un joven es muy fácil en este tiempo. Digo, si también a los adultos, ¿verdad? Algunos ya los perdí y todavía ni empiezo a predicar. Y yo les decía, me impone el auditorio de los jóvenes. Y el otro es el de los pastores. Porque empiezas a decir, ¿verdad? ¿Y qué les voy a predicar? ¿Y qué les voy a decir? ¿Y cómo van a tomar esto? ¿Y si ellos usaron esta ilustración y si le usaron de manera diferente? ¿Y si así no es? Y tal vez, ¿verdad?, vienen a la mente de uno ciertos pensamientos. Y yo les decía, pues quiero decirles que en esta noche, porque fue la primera noche que les dije eso, los tres están presentes, les decía. Porque obviamente estaba el Señor. Era un grupo de 150 jóvenes con sus respectivos pastores que estaban ahí. Entonces fue algo de verdad interesante, un reto para su servidor, y lo único que yo le pedí al Señor cada una de las veces, como ustedes lo han escuchado de mis labios desde este púlpito, lo único que yo le pedía era que fuéramos nada más un instrumento en sus manos. Y por lo menos quiero decirles esto, hermanos, con mucho gozo, con mucha alegría, y no por mí, sino por la obra del Señor. Por lo menos 2 jóvenes recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. La actividad no era evangelística, la actividad era para jóvenes. Pero uno de los puntos que me dieron, una de las situaciones que me dieron a tratar en los mensajes era precisamente eso. De algunos jóvenes que creen o que han creído que son salvos porque nacieron en un hogar cristiano, porque tienen 10, 12, hasta 15 años yendo al templo, porque crecieron en el templo desde cuna y creen que por eso ya son cristianos o ya son salvos, y la verdad es que no es así. Para ser salvo una persona de manera individual tiene que poner su fe en Jesucristo. Y la última noche yo lancé ese reto, yo entendiendo verdad que era el tiempo del Señor, yo les pregunté, si tú estás dudando de eso, si tú no estás seguro,
el mejor momento para que arregles eso es hoy. Y gracias a Dios, 2 jóvenes, una señorita y un joven, arreglaron sus cuentas con el Señor. Y de verdad, alabo y bendigo el nombre de Dios por lo que Él hace. Filipenses 1, gracias hermanos por estar orando, de verdad, se los agradezco mucho, y reciban saludos del hermano Daniel, de su familia y de las 2 congregaciones de Ciudad del Carmen y de Campeche. Filipenses 1, por favor, vamos a leer el capítulo, casi todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, hasta el versículo 21, perdón, de manera alternada. Comienza su servidor. ¿Tiene la porción? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, orando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por confusión, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis aflicciones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Juntos, por favor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero compartir, hermanos, un mensaje titulado Creyentes comprometidos. Si bien es cierto, se ha señalado, se ha dicho que el cristianismo contemporáneo, el cristianismo actual, adolece o carece de héroes, como se le han denominado, se le han llegado a llamar. Podemos pensar en el siglo pasado y en el siglo antepasado y podemos sacar de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo, grandes héroes en ese llamado despertar misionero que estuvieron dispuestos a dejar absolutamente todo lo que tenían en sus lugares, en sus casas, e ir literalmente y verdaderamente a sufrir en gran manera por el Señor Jesucristo. No quiero decir que los misioneros de la actualidad y no quiero decir que los cristianos de la actualidad realmente no estemos dispuestos a hacerlo, pero hay que evaluar las situaciones y vamos a darnos cuenta que en la antigüedad, o más bien el siglo antepasado, con ese gran despertar de los misioneros, verdaderamente ellos sufrían grandemente por el Evangelio.
Basta con leer algunas de las biografías de los misioneros y nos vamos a dar cuenta que a la mayoría de ellos, de los llamados grandes misioneros, o se les murió la esposa o las esposas. Porque si usted lee algunas de esas historias, se va a dar cuenta que algunos de ellos, con el afán de tratar de hacer la obra de Dios, se casaron, después de enviudar, se volvieron a casar, y por lo menos recuerdo a uno que tuvo 3 esposas y las 3 esposas se le murieron. Y otros más, nos dicen las historias, las biografías de ellos, que se les murieron sus hijos. Y de verdad, cuando uno como padre piensa en esas cosas, uno de verdad dice: Señor, tú tienes el control de todo. Tú sabes lo que haces, tú sabes cómo obras en la vida de cada siervo, en la vida de cada uno de aquellos que deciden rendir su vida para servirte de tiempo completo. Pero la verdad, hermanos, es que en el sentido general, no hablo de alguien en específico, sino en el sentido general, estamos viviendo un tiempo en el que el cristianismo está adoleciendo, está careciendo de creyentes comprometidos, que va desde siervos comprometidos hasta cualquier persona que ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Falta un compromiso. Y uno de los más grandes ejemplos que encontramos en la palabra de Dios sobre un creyente comprometido, lo vemos en la vida del gran apóstol Pablo. Hay tantas cosas que podemos ver en la vida de él, que Dios hizo en él y que Dios hizo por medio de él, que nos enseñan que fue verdaderamente un creyente comprometido. Sobre todo, hermanos, percibimos ese compromiso que él tenía con Cristo en estas palabras que leímos juntos hace unos momentos al final de la lectura que hicimos, Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué es eso, hermano? Esa es la frase, esa es la manera de vida de un creyente verdaderamente comprometido con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué podemos ver de ese compromiso que tenía el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos llegar a ser, queridos hermanos, creyentes comprometidos? Primero, ese compromiso que debe de estar presente en la vida del creyente, debe surgir de un anhelo especial en el corazón que debe estar en todo creyente. ¿Cuál es ese anhelo? Mire lo que dice el versículo 19, especialmente el versículo 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. ¿Qué dice después, hermano? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El anhelo especial que debe de haber en el corazón de todo creyente es el de magnificar a Cristo. Es el de hacer evidente a Cristo en la vida del creyente. Es el de engrandecer, poner en alto y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, eso estaba en la mente del apóstol Pablo y era algo que le permitía mantener vivo ese compromiso que había adquirido con Cristo. Él tenía un anhelo. Su anhelo era magnificar a Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificar. ¿Qué significa magnificar? Esto viene del griego megalunos, que significa hacer grande, que significa aumentar, que significa exaltar. Es precisamente y exactamente lo que Juan el Bautista llegó a decir, que era necesario que Él mengüe y que Cristo creciera. Aunque había sido un hombre que había llegado en un tiempo especial, después de 400 años de silencio, Él había venido a predicar, a enderezar, a preparar el camino para el Señor, y fácilmente pudo haber brillado mucho más, en el sentido correcto de la expresión, humanamente hablando, más que Cristo, pero llegó un punto en que Él dijo:
he entendido que yo solamente he venido a preparar las cosas, yo no soy digno del que viene detrás de mí, de siquiera atarle o desatarle su calzado. Y él dijo, llegó un punto en que dijo, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Y aquí empiezan las cuestiones prácticas. ¿Quién se nota más en nuestra vida? ¿Quién es más notorio en la vida de cada uno de los que estamos aquí, que hemos dicho haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Será que seguimos notándonos más nosotros? ¿Será que a quien engrandecemos cada día con nuestro diario vivir es engrandecernos a nosotros? Si es así, quiere decir que no hemos entendido. Y probablemente por eso, en el sentido general, el cristianismo actual no es un cristianismo de creyentes comprometidos, porque no hemos entendido que debemos magnificar a Cristo en nuestra vida. Y miren cómo lo dijo Pablo, o por vida o por muerte. Cuando vamos a la historia eclesiástica y vemos a los creyentes del primer siglo, empezando por el mismo Esteban, que en la misma palabra de Dios nos registra acerca de él, siguiendo por otros más que no están tal vez en la palabra de Dios, pero sí en los libros de historia, nos vamos a dar cuenta que aquellos creyentes verdaderamente estaban dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Aquellos creyentes eran orillados, más bien dicho, a estar en una posición en donde si ellos rechazaban el nombre de Cristo, si ellos rehusaban, si ellos negaban que habían creído en Cristo, les perdonaban la vida. Así literalmente, eran puestos en una situación en donde rechazar a Cristo les permitía continuar con su vida, y muchos de ellos, una gran cantidad de ellos, no rechazaron a Jesús, confesaron quién era Jesús para ellos y les costó la vida. Y yo me pregunto, hermanos, si algo así sucediera en la actualidad, si fuéramos orillados a una situación como esa, ¿cuántos verdaderamente estaríamos dispuestos a dar la vida por el Señor Jesús? Porque fácilmente podemos buscar excusas. Y es más, hasta encontramos excusas hasta bíblicas. No, yo voy a decir que no, porque yo necesito seguir predicando de Cristo. Entonces, si me matan, pues ya no voy a poder predicar, ¿verdad? Podemos encontrar excusas, hermanos, pero el punto es, entendiendo lo que el Señor hizo a través del apóstol Pablo y en el apóstol Pablo, el punto es, ¿estamos comprometidos con el Señor como Pablo lo estuvo? Hemos entendido que debe de haber en nuestro corazón un anhelo como el que había en el del apóstol Pablo de magnificar a Cristo en su cuerpo, magnificar, hacer grande, aumentar, exaltar. Pablo tenía ese anhelo en su vida, tenía el anhelo de exaltar al Señor Jesucristo aún en su cuerpo, magnificarlo, y esto en primer lugar significa que su vida giraba en torno a la de Cristo. Si nosotros nos damos cuenta todo lo que la palabra de Dios nos enseña de la vida del apóstol Pablo, es fácil notar que realmente su vida giraba en torno a Cristo. Todo lo que hacía, a donde iba. Mire, si quiere usted verlo así, encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos y también en algunas de sus cartas, encontramos los viajes que el apóstol Pablo hacía, y algunos podrían decir las vacaciones del apóstol Pablo. Pero ¿qué hacía Pablo a cada lugar al que iba? Sino predicar a Cristo y a este crucificado. Él mismo lo llegó a decir así. Predicaba a Cristo, su vida giraba en torno al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él quería magnificar a Cristo en su cuerpo. Esto de magnificar a Cristo, como lo vemos en el apóstol Pablo, es que la vida gira en torno a Cristo y tiene que ver con que el punto de partida de sus intenciones, que a final de cuentas se terminaba manifestando en sus acciones, era el Señor Jesucristo. Era que la gente lo viera a Él, exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, porque ese era su anhelo, que servía como base de ese compromiso.
Pregunto, hermanos, ¿así está nuestra vida? ¿Tenemos verdaderamente dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, ese anhelo de magnificar a Cristo? Ese anhelo estaba presente en el corazón de Pablo y tiene que estar presente en el corazón de nosotros. Mire lo que dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí. ¿En dónde estaba Pablo, hermanos? Estaba preso. Estaba preso. Ahora, algo muy interesante que vemos en el contexto. Primero es el amor que Pablo le tenía a la iglesia de Filipos, pero en realidad es a las iglesias que de alguna manera él tuvo la intención, no la intención, más bien tuvo una participación activa en la formación de esas iglesias. Y esto es algo muy interesante. Cada una de las cartas que el apóstol Pablo manda a las iglesias y aún a creyentes en específico, en cada una de ellas él les expresa el profundo amor que les tiene. Filipenses no es la excepción. Mire lo que dice, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, ¿en dónde, hermanos? En el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y mire el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire si había un amor verdadero y sincero de Pablo por la iglesia de los filipenses, que él llama de testigo a Dios mismo. Porque Dios me es testigo, dice. Como para tratar de demostrar que realmente había un amor, él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese compromiso que él tenía, ese anhelo que él tenía de magnificar a Cristo aún en su propio cuerpo, hacer grande, aumentar, exaltar a Cristo, se hacía visible en la manera en que él trataba a la iglesia, en la preocupación que Pablo tenía por la iglesia o por las iglesias. Mire, aquí lo está diciendo. Ahora mire lo que dice después, versículo 9. Y esto pido en oración. Es decir, Pablo oraba por la iglesia, oraba por los filipenses. Ya lo había dicho, siempre acordándome de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Y ahora dice en el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, Pablo oraba por la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién es la iglesia. Pablo sabía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo sabía que la iglesia es la novia y futura esposa de Cristo. Pablo sabía, como lo dijo a los Efesios, que Cristo era la cabeza de la iglesia, que Cristo había amado a la iglesia y que Cristo se había entregado por la iglesia. Y la había comprado con su sangre preciosa. Y como él lo sabía y él quería exaltar a Cristo, él amaba y cuidaba a la iglesia. Mire otro ejemplo. Siguiente carta, Colosenses. Capítulo 2. Ese compromiso que tenía Pablo surgió de un anhelo que había en su corazón de magnificar a Cristo, hacerlo grande, aumentarlo, exaltarlo, que Él brillara más, que Él se notara y no Él. Y ese compromiso y ese anhelo se hizo visible en el amor y el cuidado que tenía por la iglesia.
Ahora está hablándole a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero miren lo que expresa él en el versículo 1. Él dice, cuán grande lucha. Y sabe, en el griego es de donde proviene la palabra agonía. Y Pablo se entiende y se dice así. Él dice, quiero que sepan cuán grande agonía siento por vosotros. Esto se los he platicado en otras ocasiones, o lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando él hace la lista, Pablo, según a los Corintios, capítulo 11, cuando hace la lista de todos los males que él enfrentó en el ministerio, de todos los peligros, de todas las situaciones difíciles que él enfrentó en el ministerio, después de entregar su vida para servir al Señor de tiempo completo, de dedicar su vida, al final de esa lista, él menciona que había algo que cada día se agolpaba en su corazón. ¿Recuerda usted qué era? La preocupación por las iglesias. Mire, segunda a los Corintios 11. De alguna manera Pablo defiende su apostolado, el llamado que Dios le había hecho, según a los Corintios capítulo 11. Y en esa defensa él tiene que llegar a estos argumentos, versículo 22 en adelante. Algunos lo estaban atacando, algunos lo estaban señalando algunas cosas, y él dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y empieza. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, ¿cuándo, hermanos? Cada día. ¿Y qué era lo que se agolpaba cada día en él? La preocupación por todas las iglesias, porque Pablo sabía que Cristo había dado su vida por la iglesia y él quería magnificar a Cristo en su cuerpo, él quería enaltecer, engrandecer a Cristo en su propia vida, y una manera de manifestar ese anhelo y ese deseo es cuidando a la iglesia. Y hermanos, el Templo Bautista Bíblico de Chihuahua es iglesia de Cristo. Amén. Y Cristo dio su vida por esta iglesia. Y siendo así, debemos cuidar la iglesia. No es función única y exclusiva del pastor en turno o los pastores en turno. Si nosotros entendemos el compromiso y el anhelo que Pablo tenía en su corazón de magnificar a Cristo en su vida, empezando por su propio cuerpo, si nosotros lo entendemos y lo compartimos, debemos entonces también cuidar a la iglesia del Señor Jesucristo.
Y hermano, quiero llevarlo a pensar, quiero invitarlo a pensar en que meditemos en esto. ¿De qué manera, de qué forma nos expresamos de la iglesia? Quiero decirle una cosa, estoy cierto, convencido y seguro que no somos una iglesia perfecta. ¿Lo está usted también? No somos una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque está compuesta por seres humanos imperfectos. ¿O quién de los presentes puede pararse y puede decir, yo soy perfecto? Digo, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Cualquiera se puede parar y lo puede decir, pero que realmente lo sea. No somos una iglesia perfecta. Algunos de nosotros sabemos cuáles son algunas de las cosas de las que adolecemos, de las que carecemos, en las que fallamos, en las que necesitamos mejorar. Hay muchas cosas, pero somos la iglesia de Cristo. Y tenemos que cuidar la iglesia de Cristo. Y debemos tener mucho cuidado en cómo nos referimos y cómo hablamos de la iglesia de Cristo. Porque Cristo dio su vida por esta iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia, ¿verdad? En el contexto, en el sentido general, pero como somos parte y como somos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo, debemos tener mucho cuidado. Pablo había entendido que él debía glorificar a Cristo, que él debía magnificar a Cristo en su vida, y una manera de hacerlo visible eso era cuidando a la iglesia. Él dijo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Regrese por favor a Filipenses. Para ser creyentes comprometidos debemos primero tener un anhelo como el de Pablo. Magnificar a Cristo, hacer grande, aumentar, exaltar. Que se haga visible ese anhelo, ese deseo en el trato que tenemos, en el cuidado que tenemos y en la percepción que tenemos con la iglesia, en el amor hacia la iglesia. Y también ese anhelo se hace visible de esa manera, y ese anhelo también en la vida del apóstol Pablo surgía o salía del deseo de no ser avergonzado. Y mire lo que dice el versículo 20. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. El anhelo de Pablo era magnificar al Señor Jesucristo en su cuerpo, porque no quería ser avergonzado en nada. Algunos señalan que Pablo está haciendo referencia al tribunal de Cristo, en donde la palabra de Dios enseña que se va a recompensar al creyente por lo que él hizo en su vida. Y él dice, de que nada, mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Y déjeme insistir en esto. Algunos eruditos apuntan y relacionan esta frase de él con lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo, en donde el Señor va a recompensar a cada uno según la obra que hizo. Lo entendemos en la palabra de Dios, lo vemos ahí, el Señor lo va a recompensar, y menciona que a eso se refiere cuando dice que no quiere ser avergonzado. Porque hermanos, qué vergüenza sería para nosotros que después de tener 5, 10, 15, 20 o hasta más años de haber conocido al Señor, no tuviéramos nada que ofrecerle al Señor después del tribunal de Cristo. ¡Qué vergüenza! Mire, un cálculo rápido. Vamos a pensar que el Señor nos ha permitido tener por lo menos 10 años de haberle conocido, de haber creído en Él. 10 años. Si es así,
Quiere decir que hemos tenido 87,600 horas desde que conocimos a Cristo. Si son nada más 10 años, es la medida nada más. 87,600 horas. De esas 87,600 horas, vamos a decir que en un promedio de dormir, para algunos de manera casi utópica, dormir 8 horas diarias, serían descontarle a esos 87,600, descontarle 29,200 horas de sueño. Lo que nos dejan efectivas 58,400 horas en esos 10 años. ¿No cree que realmente sería una terrible vergüenza llegar aquel día al tribunal de Cristo y después de Él, considerando que habiendo tenido a Cristo 10 años como nuestro Señor y nuestro Salvador, tuvimos 58,400 horas efectivas para poder hacer algo que honre y glorifique a Dios, y lleguemos y no le demos absolutamente nada? ¿No cree que sería una terrible y profunda vergüenza? Ahora, ¿cuánto de ese tiempo efectivo se lo dedicamos verdaderamente al Señor? ¿Cuánto? Pastor, yo voy los domingos al templo. Ok. Dependiendo de quién predique, ¿verdad? Puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media, puede ser 40 minutos. Pero ¿cuánto de ese tiempo le dedica efectivamente al Señor? 2 horas. Digo, si lo que le dedicamos al Señor es nada más el tiempo que venimos al culto en la mañana, 2 horas de todas las horas que componen la semana. Ahora déjeme, voy hacia otro lado. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día al Face, al WhatsApp, al Twitter, al Instagram, al Snapchat y a las otras que van saliendo que yo ni las conozco ni sé cuáles son? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día? Si le dedicamos 2 horas al día, que tal vez juntándolo todo es muy poco, pero si le dedicamos 2 horas al día en 10 años, estaríamos dedicándole a esas cosas que a final de cuentas terminan siendo vanas. En 10 años estaríamos dedicándoles 7,300 horas. ¿A cuántas personas no les podríamos predicar de Cristo en esas 7,300 horas? ¿Se da cuenta por qué él decía que tenía ese anhelo, esa esperanza, ese deseo de que nada sería avergonzado, porque él sabía que iba a poder llevarle cosas a Cristo que lo iban a glorificar? Porque él tenía un anhelo en su corazón de magnificar a Cristo en su cuerpo. ¿Somos así de comprometidos como Él? ¿Entendemos ese compromiso? Ese compromiso, hermanos, que vemos en la vida del apóstol Pablo, debe surgir de un anhelo especial en nuestro corazón de magnificar a Cristo. Y 2, debe ser un compromiso que abarque todos los aspectos de nuestra vida y aún más allá de la misma. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Que es el que conocemos del pasaje, lo conocemos de memoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este compromiso abarca la vida misma, su vida, la mía. Para mí el vivir, el mantenerme con vida, el hacer todo lo que hago todos los días, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Deje un separador aquí y acompáñeme a Romanos, por favor. Capítulo 12, versículo 1. Abarca la vida misma. Para mí el vivir es Cristo.
Esto implica que nuestros cuerpos deben ser presentados como sacrificios vivientes, vivos para Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nuestros cuerpos, hermanos, deben ser presentados como sacrificios vivientes para Cristo. ¿A quién servimos? ¿Para quién vivimos? Vivimos para nosotros, vivimos para nuestra familia, vivimos para nuestro patrón, vivimos para nuestro gobierno, vivimos para, y podemos pensar y buscar un sinfín de personas, de grupos para quienes vivimos, pero la palabra de Dios es clara. Pablo había entendido que para él el vivir era Cristo. Él vivía para Cristo. Todo lo que hacía giraba en torno al Señor Jesucristo. Por eso llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para nosotros? ¿Para alguien más? Joven, señorita, ¿estás viviendo para alguien más? Vivamos para Cristo. Vivamos para Él. Somos de Él doblemente, queridos hermanos. Somos de Él porque Él nos creó y somos de Él porque Él nos compró con su sangre preciosa. Vivamos para Él, verdaderamente. Vivamos de una manera que honremos y glorifiquemos siempre, en todo momento, a toda hora y de todas las formas posibles al Señor Jesucristo. Sobre todo cuando estamos en aquella llamada soledad, que pensamos que nadie nos ve. Aún allí, es más, principalmente allí, vivamos para Cristo. Vivamos para Él. Que nuestros cuerpos sean presentados como sacrificios vivientes o vivos para Cristo. Un poquito más atrás, Romanos 6, y hace algunos domingos en la tarde vimos este pasaje, Romanos 6, versículo 13. Para mí el vivir es Cristo implica esto, que nuestros cuerpos sean como sacrificios vivientes para Dios, pero también quiere decir que cada miembro de nuestro cuerpo sea presentado a Dios como un instrumento de justicia. Romanos 6:13. Desde el 12 voy a leer, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando uno sale al mundo se tiene que enfrentar con una situación terrible. Como Pablo la ve, como Pablo la expresa, Dios y el pecado están buscando armas que pueden usar. Y el medio que Dios utiliza para obrar en este tiempo, que debiéramos sentirnos privilegiados por eso, es a través de los hombres. No lo hace a través de ángeles. No lo hace a través de las piedras, aunque por ahí él decía, ¿verdad? Si los hombres se callan, las piedras van a hablar. Pero lo hace a través de los hombres, de los seres humanos. Y sabemos precisamente que el enemigo hace exactamente lo mismo. Se vale, usa, se enfoca en llamar o en jalar o en atraer y a final de cuentas usar a seres humanos para oponerse a lo que Dios hace. Estamos en una situación tremenda, estamos en una situación terrible. Dios usa a los hombres, Dios quiere usar a los hombres para cumplir su propósito, y el enemigo usa también a los hombres para oponerse a ese propósito. Y por eso Dios nos llama en su palabra
a que no presentemos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos de pecado, sino que los presentemos como instrumentos de justicia para Dios, para Él. ¿Sabe qué más quiere decir? Para mí el vivir es Cristo. Segunda a los Corintios 10. Estamos perfilándonos ya hacia el final. Segunda a los Corintios 10. Para mí el vivir es Cristo, es decir, glorificar a Cristo en nuestra vida. Que nuestros cuerpos sean presentados como sacrificios vivos para Dios, que cada miembro de nuestro cuerpo sea un instrumento de Dios para justicia o para la justicia. Y número 3, que nuestros pensamientos estén concentrados en Cristo. Segundo a los Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué, hermanos? A la obediencia a Cristo. Yo lo he señalado en varias ocasiones. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos metiendo cada día a nuestra mente? ¿Es a Cristo? ¿Es su palabra? ¿Es su voluntad? ¿Es lo que Él dijo? ¿Es lo que Él hizo? ¿Es lo que Él quiere hacer a través de nosotros? ¿Es de lo que estamos llenando nuestra mente? ¿O será algo más? Vivir para Cristo es hacer que nuestros pensamientos estén concentrados en Cristo. Y en realidad, hermanos, podemos decir que de ahí parte todo. Si nuestra mente está centrada en Cristo, vamos a contemplarlo como lo que Él es y vamos a buscar, o trataremos de buscar, darle la gloria que Él se merece. Si nos centramos en Él. Pero ¿sabe qué? Nos centramos en otras cosas. ¿Sabe qué? Dejamos que nuestra mente se llene de otras cosas que a final de cuentas no nos llevan a honrar y glorificar ni vivir para Cristo. Ese compromiso, para poder ser un creyente comprometido, debemos glorificar a Cristo. Debe abarcar nuestra vida y debe también abarcar la muerte misma. Regrese por favor a Filipenses y ya terminamos aquí. Este compromiso abarca la muerte misma, estando conscientes de que el morir para Cristo y el morir con Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando pensamos en esto es cuando vienen a nuestra mente las promesas de Dios que Él ha dado a los creyentes. Y son sus promesas, las promesas de Cristo, las que nos hacen estar realmente convencidos de que para el creyente el morir es ganancia. La promesa de no morir eternamente, sino de vivir con Cristo por toda la eternidad. De no perderse, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de estar con el Señor por toda la eternidad, con aquel que dio su vida por nosotros. La promesa de recibir un cuerpo glorioso, la promesa de convertirnos en herederos y coherederos juntamente con Cristo, la promesa de gobernar y reinar con Cristo y muchas promesas más que se verán cumplidas cuando de alguna manera el Señor o venga por nosotros o nos llame a su presencia. Solamente el creyente, aquel que verdaderamente entiende lo que va a recibir, lo que se va a manifestar cuando la persona muera, es aquel que va a decir, el morir es ganancia. De ahí en fuera va a estar, yo no quiero llegar a ese momento, yo tengo miedo de llegar a ese momento, no, yo no quisiera pasar por ese momento, pero cuando tú entiendes todo lo que va a venir, cuando se dé ese momento, tú dices, ok, eso para mí va a ser ganancia. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En qué momento? No lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que en ese momento
yo voy a experimentar, yo voy a tener verdadera ganancia. Así Pablo lo decía. Ahora mire cómo termina él diciéndolo, Filipenses 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Y qué dice que es eso, hermanos? Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero él dice, él reconocía y él sabía que estar con Cristo era muchísimo. ¿Quién puede decir eso sino alguien que ha entendido cuál es el compromiso del creyente? De vivir para Cristo, y si viene la muerte va a ser ganancia. Pregunto, ¿estamos comprometidos con nuestro Dios como Pablo lo estaba? Realmente, hermanos, podemos decir lo que Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es una cosa. Realmente, porque hemos entendido todo lo que viene detrás de, podemos decir, el morir para mí es ganancia. Si no lo podemos decir ninguna de las dos cosas, creo que es porque no hemos entendido y porque no tenemos un compromiso verdadero y sincero con Cristo como Pablo lo tenía. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar para terminar. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la Colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.